Los arcos faringios son una especie de abultamientos formados por mesodermo, que surgen a cada lado del intestino primitivo, en la región más craneal, y es a partir de estos que se va a formar el cuello y la parte de la cara. En este dibujo podemos apreciar el intestino primitivo en naranja y cómo a los lados le van a surgir 6 arcos, que van a estar formados por un núcleo de mesodermo y que por dentro va a estar divididos entre sí por bolsas de endodermo y por fuera hendiduras de ectodermo. Cada arco en su interior va a estar conformado por 4 componentes: un componente nervioso proveniente de las crestas neurales, un componente arterial, un componente muscular, el cual va a formar músculos y ligamentos, y un componente cartilaginoso que va a formar hueso y cartílago. En cuanto a las hendiduras, solamente la primera permanece, pues esta va a formar a la membrana timpánica mediante su unión con la primera bolsa. Todas las demás hendiduras son cubiertas por el segundo arco faríngeo, formando al seno cervical, el cual desaparece con el tiempo y forma un cuello liso. Antes de analizar los derivados de cada arco, es importante mencionar que el quinto arco faríngeo desaparece y el cuarto y sexto arco faríngeo se fusionan en uno mismo. Veamos cuáles son los derivados del componente cartilaginoso de cada arco. El primer arco va a formar al yunque, estribo y sus ligamentos, así como la mandíbula y el ligamento esfenomandibular. En cuanto al segundo arco, este va a formar a la apófisis estiloides del hueso temporal, al asta menor del hueso hioides, la parte superior del cuerpo del hueso hioides y el ligamento estiloioideo. El tercer arco va a formar el asta mayor del hueso hioides y la parte inferior del cuerpo. Entre el tercero y cuarto arco van a formar la eminencia hipofaringea, que va a ser parte de la lengua y la epiglotis. Y finalmente, el cuarto arco va a formar a los cartílagos de la laringe, como el cartílago tiroides, cricoides, aritenoides, corniculado y cuneiforme. El componente muscular del primer arco va a formar a los músculos de la masticación, el músculo miloioideo, músculo diagástrico en su porción anterior, el músculo tensor del tímpano y el músculo tensor del velo del paladar. El segundo arco va a formar al músculo estapedio, estiloioideo, diagástrico en su porción posterior, auricular y los músculos de la expresión facial. El tercer arco únicamente va a formar al músculo estilofaringeo. Y finalmente, el cuarto arco va a formar a los músculos intrínsecos y extrínsecos de la laringe, a los músculos constrictores de la faringe, al músculo elevador del velo del paladar, al músculo cricotiroideo y a los músculos estriados del esófago. El componente nervioso del primer arco va a formar a la rama mandibular del trigémino y a la rama maxilar. El segundo arco faríngeo va a formar al nervio facial. El tercer arco va a formar al nervio glosofaríngeo y por último, el cuarto arco va a formar al nervio vago. Y ya para cerrar, tenemos a las bolsas. La primera bolsa, como habíamos dicho, se va a fusionar con la primera hendidura para formar a la membrana timpánica y a la cavidad del oído medio, formando la trompa de Eustaquio, que conecta el oído medio con la garganta. La segunda bolsa va a formar a las amígdalas. La tercera bolsa va a formar al timo y a las glándulas paratiroideas inferiores, mientras que la cuarta bolsa va a formar a las glándulas paratiroideas superiores y el cuerpo último braquial. La tiroides es un órgano que surge del piso de la faringe. Se forma a partir de un divertículo que emerge del agujero ciego, el cual se forma entre el primer y segundo arco faríngeo. Esta glándula tiroides va a crecer y va a descender gracias al conducto tirogloso, para colocarse a nivel de la laringe y posteriormente este conducto tirogloso debe desaparecer. La lengua también va a surgir del piso de la faringe, gracias a la aparición de una serie de eminencias y protrusiones de los arcos 1, 2 y 3, alrededor del agujero ciego, que van a crecer hacia arriba y adelante, para darle a la lengua su forma definitiva. Veamos algunas de las malformaciones de arcos faríngeos. El quiste cervical es una afección ocasionada por la persistencia del seno cervical. Si esta persistencia del seno cervical no está cerrada por completo y mantiene una conexión con el exterior, como se aprecia en el sujeto de la imagen, entonces estaríamos hablando de una fístula cervical, lo cual podría estar generando infecciones frecuentes. Ambos casos deben ser tratados mediante una cirugía que permita removerlos.
El quiste tirogloso es ocasionado por la persistencia del conducto tirogloso, lo que se traduce en síntomas como disfagia, disfonia, disnea, dolor e infecciones frecuentes. Este puede detectarse fácilmente debido a su conexión con la lengua, por lo que de mover la lengua, este también debería moverse. En cuanto al tratamiento, este debe ser retirado quirúrgicamente, puesto que puede malignizarse y convertirse en un carcinoma papilar de tiroides. Por otro lado tenemos a la microtia atresia. Esta es una afección que puede tener distintos grados de severidad y se da debido a un defecto en la formación del oído. Como tratamiento, se puede realizar una cirugía reconstructiva y según la gravedad de la afección, el sujeto puede o no recuperar su audición con apoyo auditivo. El síndrome de Golden Heart se da debido a un defecto del primer arco, desencadenando una malformación. Finalmente, el síndrome de Pierre-Robin es otra enfermedad ocasionada por un defecto del primer arco, donde ocurre una hipoplasia mandibular, lo que puede traer problemas para la respiración y una lengua grande y obstructiva. Esta afección debe ser tratada mediante cirugía constante para poco a poco aumentar el tamaño de la mandíbula.